Ahí estamos. Vamos a compartir pantalla entonces, clase de angioresonancia. Así que vamos para eso. Bien, vamos a minimizarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, ahí ya tienen que estar viendo. Hola, buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien con frío. Con frío. Bueno, Sí, ya, hace frío acá en mira, Tucumán. ya se va a Sí, acercar el calorcito. seguro. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, angioresonancia. Como imagen representativa, acá vemos obviamente el polígono de Willis. Vamos a centrar mucho en eso, porque angioresonancia de cerebro arterial es uno de los estudios que también se solicita con mucha regularidad. Así que vamos a entender qué es eso, la secuencia y cómo funciona, ¿no? Y esto es bueno, un reparito anatómico cuando quieran darle una visual, ahí lo tienen. Entonces, lo que las indicaciones por resonancia magnética, o sea, para hacer angios, siempre es para tratar de ver, o sea, o tratar de medir lo que son a ver que tengo aquí algo en el chat. Hola, buenas, conectada con, ok, bueno. Eh, para lo que serían patologías de los vasos en sí, o sea, como el causal fundamental o la mayor cantidad de patologías vienen de lo que es la arteriosclerosis. O sea, estas placas eh, que se van generando detritos, depósitos, y a medida que la enfermedad progresa, ¿m? El vaso termina ocluyéndose, tapándose el vaso. Entonces, la angioresonancia se indica para ver no en sí la pared de los vasos, o sea, en resonancia no vemos la pared. ¿Por qué? Porque no hay hidrógenos, recuerden, si un tejido conectivo no tiene presencia de hidrógenos, por lo tanto no tiene señal. Entonces, todo lo que vamos a ver en resonancia, o sea, todas las imágenes que vamos a ver en resonancia va a venir de la mano del flujo, o sea, de la sangre, el flujo y del contraste en sí mismo. Pero no así, no va a mostrar la pared de los vasos. Eso en general, para todo. Después otra de también las indicaciones son para malformaciones congénitas o sospechas de aneurisma. También los aneurismas suelen ser hereditarios. Si hay antecedentes familiares de aneurisma, vayan a hacerse una resonancia de cerebro en tiempo arterial. ¿Por qué? Porque suele suceder eso, que son hereditarias estas patologías. Así que otro de los puntos, malformaciones congénitas también. Eh, Hay que mencionar que no siempre, ¿cómo decirlo? La anatomía humana es uno más uno dos, o sea, no siempre está así, nos vamos a encontrar con variantes, con formas distintas en las cuales los recorridos de los vasos son diferentes, pero eso no indica que sea una malformación. Eh, entonces, como para englobarlas a estas secuencias, vamos a poder estudiarlas, digamos, de dos formas, o vamos a utilizar, mejor dicho, dos secuencias en particular que nos van a dar esta información. Todas las secuencias igual van a venir de la mano de secuencias seco de gradiente. Recordemos entonces secuencias seco de gradiente con secuencias rápidas, con pulsos de digitaciones cortos, con el flip angle, ¿se acuerdan? Ese flip que hablábamos la clase anterior, cortos, muy cortitos, de 5 a 10 grados, en la cual la energía que se le mandan a estos hidrógenos es lo suficientemente importante como para recibir energía, pero los tiempos de relajación se acortan demasiado. ¿Por qué? Porque es poca la cantidad de energía que se manda. Entonces se ponderan tiempos cortos. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos estudiar los vasos sanguíneos? Es que la sangre, como es un fluido móvil, ¿sí? Y con contenido ese líquido, tiene una particularidad que el T1 es muy corto. Entonces necesitamos tiempos muy cortitos para poder ver sangre moviéndose, o por lo menos que se exprese una señal, o sea, una hiperintensidad de la señal. La secuencia más utilizada va a ser esta, Time of Flight, las secuencias TOF. Y después tenemos también las de Phase Contrast, que son estas, las que está PSA, lo que se basa más o menos en el mismo principio. Así que eso es lo que vamos a ver también. Para decirlo en líneas generales, lo que es angioresonancia, la inmensa mayoría de las secuencias las que van a utilizar van a ser TOF.
Y acá lo que tenemos es representado en un cuadro lo que son los estaxos, los paquetes de corte o la planificación, digamos, de los cortes de una angioresonancia. Como ven, es todo el cerebro. Esto lo habíamos mencionado en una vez, no me acuerdo cómo fue que salió el tema para de las angios. Sí, como decir, para que no se corten las angios. La única forma de que no se corten es abarcando todo el cerebro como vemos acá. Sí, porque las anteriores, las cerebrales anteriores, por ejemplo, suben, hacen un rulito y suben hasta aquí arriba. Entonces necesitamos verlas, que no se corten. Lo mismo va a pasar hacia abajo. Queremos ver la basilar, queremos ver cómo suben las arterias. Entonces, todo el cerebro. No dejamos una partecita con, o sea, o no nos enfocamos solamente en el polígono de Willy, ¿sí? Nos enfocamos en todo el cerebro. Puede ser un poquito cara en cuanto a tiempo, pero es lo mejor. Hace que no nos reboten después el estudio porque está mal cortado o es insuficiente como está estudiado. Como ven, la angulación es prácticamente estricta, no hace falta angularlo al cuerpo calloso, aunque este está bastante simétrico. Y recuerde, protocolo base, siempre se estudia el cerebro, siempre. T2, FLAIR, difusión del cerebro y después la secuencia TOF. Estos son para los cortes axiales, para obtener tiempos arteriales. Pero para obtener tiempos venosos, se va a elegir otro plano, que es el plano sagital. Acá como vemos, plano sagital para hacer tiempos venosos de los vasos intracraneales. Siempre cerebrito, obviamente, y después la angio. Acá lo que tenemos es una especie de guía en los cuales nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque las angioresonancia tiene, o sea, la resonancia puede obtener imágenes de angios sin la necesidad de administrar contraste. Entonces, podemos hacer angios sin contraste, pero a veces las indicaciones vienen con gadolinio. Entonces, aquí tenemos una serie de puntos que vamos a repasar. Ante un caso, por ejemplo, que la indicación sea con contraste endovenoso, es de buena práctica realizar ambas, sin y con contraste. La que viene sin contraste es la que se va a preferir porque viene más limpia la imagen, no tiene tanto ruido como la que es con contraste para hacer en formas comparativas. Pero si la indicación lo solicita, ¿sí? Hagan sin y después con. Ahora, cuando hacen la parte venosa, no hace falta que hagan una y una. Solamente lo hacen post-gadolinio a lo que es la angiovenosa. Entonces harían primero el protocolo base del cerebro, la angioresonancia, después inyección de gadolinio, angioresonancia arterial y luego venosa en el segundo tiempo. Esto es porque muchas veces suele pasar de que como la indicación médica lo sugiere, por más que no se utilice la angio con contraste en tiempo arterial, eh, estaría como faltando. Entonces traten de no recurrir a ese error, a menos que ya lo tengan conversado, a menos que ya lo tengan resuelto ahí en su servicio, que solamente tiran la angio sin gadolinio. Después pasamos a vasos de cuello. ¿Por qué? Porque en vasos de cuello también podemos obtener sin gadolinio o con gadolinio. Entonces acá lo que van a cambiar son los planos de adquisición de imágenes. Sin gadolinio, sí, Ariel, sí, diga. perdón, antes de que pasemos a lo otro que estás comentando, Sí. yo en el servicio tengo un protocolo de angioresonancia que va desde el cuerpo calloso Ujú. y abarca hasta la fosa posterior, Sí. hasta la base del cráneo. Ujú. No recuerdo cuántos cortes son, en este momento no me acuerdo. Mm. Eh, yo siempre lo veo escaso cuando es Cuando un haces la protocolo que programación. hacen. Claro, no, ¿sabes cuándo? Aparte de la programación, bueno, el tema de cuando voy a recortar para procesarla, Ujú. transpiro, te juro, impresionante porque me da miedo siempre de estar cortando algo. Claro. Nunca me han devuelto el estudio, pero siempre he tenido esa duda si podía haber otro protocolo Sí. para para hacer la angio. ¿Cuánto tiempo Vos te me lleva? decís, y tengo una de 13 minutos, Claro. la de la arterial, Ajá. y la venosa, sí, también 13 minutos. 13 más o Eh, menos. las dos son de 13 minutos y moneditas. Mm. Este, procesarla a las dos, te juro que es un parto, Sí. porque siempre tengo miedo, por ejemplo, de cortar no sé, las que van para arriba, las que van para abajo, Claro. nunca sé, y viste, cuando la vas a y de tanto moverla para que quede bien,
Después cuando vos ya está en teoría procesada, me quedan torcidas, me quedan, ay, reniego un Claro, montón te con renegas eso. con eso, entiendo, sí, Sí, porque, sí, a ver, el proceso siempre sí es como que es complicado porque lleva su tiempo, también tienes que ir sacando por partes y a veces hay diferentes formas de hacer ese postproceso. No sé cómo lo claro. tendrás vos, si es por recorte directamente y proyección de máxima intensidad o lo haces por pintando vasos. ¿Cómo lo haces? Es Ajá, por recorte. Trato de no hacerlo muy cuadrado porque a mi jefe no le gusta muy cuadrado el recortecito, claro, este, pero a mí me parece horrendo hacerlo redondo o hacerlo, no, yo lo sigo haciendo cuadrado, lo menos cuadrado posible, digamos, sí, y es por entiendo. recorte. Y es con Entonces, recorte. cuando yo voy girándola, Ujú, ahí es cuando me vuelve a aparecer más sobrantes, entonces tengo que ir cortando y ahí entro en claro, desesperación porque tengo terror de cortar algo. claro, claro, Vos claro, decís tal que se cual. puede ver la forma de cambiarlo al protocolo. Y esa parte no porque es el postproceso, eso no lo vas a poder cambiar. Lo que sí Ujú, vas a poder cambiar por ahí, a ver, si no tenés dudas, por ejemplo, si estás cortando o no estás cortando, porque también hay otras cosas, te voy a mostrar acá en imagen mejor. Espera. Una ujú, cosa es ver la angio, así como lo estás viendo vos, con dato crudo, sí, que es como se sí, debería ver, porque tenés que ir sí. viendo Ah, cada uno de los vasos, y la otra es verla así, ya cortadita y armada. bueno, tal Entonces, cual, entonces, lo así. que generalmente los médicos lo que hacen es miran esto y después repasan Ujú, lo otro. Entonces, ajá, supongamos que vos acá agarres, acá en y cortes un pedacito acá de toda la irrigación temporal. El médico no sí, es que no lo va a ver, el médico lo va a tener en los sí. datos crudos, ¿sí? Ujú, Pero ahora, ah, a la bien, hora de representarlo en la imagen, vos sí, por ahí lo cortaste o sacaste un pedazo de esa angio. Sí, pero no se sí, pierde la información porque el médico lo que tiene es esto, son sí, los datos sí, sí, sí. crudos de eso, entonces no se pierde información en sí. Claro, a eso lo llevo al 3D y ahí la dibujo. Claro, y te queda ahí, te queda esto. Ay, Ujú. sí, Pero ojalá me quieras eso. claro, sí. No, Acá tenés que, estaría buenísimo, te juro. como vos Sería decías que tenías fantástico. que ir girándola de un lado al otro, claro, porque acá agarras un plano, recortás, agarrás el otro, recortás, agarrás el otro, recortás, los tres planos, ¿verdad? O sea, de la Claro. representación. Y después lo que tenés que hacer es ir girándolo y sacando los pedacitos que quedan, claro, llevas tiempo su Sí. trabajo, digamos. Lleva su Pero, tiempo y claro, es hartante, hartante sí. porque ¿Vos sabés que a mí siempre me te da gusta miedo que esto? no quede bien. Sí. A ¿Mm? mí me gusta porque me gusta hacerlo, porque me da como que Ah, es una yo te voy a especie de llamar cada vez que te haga casita. sí, para hacer la hipoproceso. Pero esa Sí, y la venosa peor, menos me gusta porque a esa directamente sacás lo que queda que te aparece de cerebro, claro, sacás y va así. Y es claro, y sí. queda así como una cosa fea que nunca sé si está bien o mal. Sí, lo mejor de las angios de la venosa es tratar de ventanearlo lo máximo posible, que te quede bien lo de máxima intensidad, ¿sí? Y recortar los Sí, volantes por afuera, por adentro tratar de no cortar nada. No sé si vos lo bien. repasás todo por adentro, pero por ahí a veces Eh, terminás sacando cosas, ¿sí? sí, Pero depende de cómo me haya salido, veo que hago. claro, cómo Porque, lo procesás. Está bien. claro, claro, sí, Pero sí, siempre ten en cuenta eso, sacate ese miedo porque ten en cuenta de que el médico esa información no la pierde y lo que va a mirar el médico va a ser el dato crudo esto primero y después se va a focalizar en esto. ¿Sí? No va a haber una perfecto. angio directamente así. ¿Sí? Ah, Estaría bien, como perfecto. haciéndolo, como decirte, estaría, ¿cómo decirlo? Haciendo mucho más rápido su trabajo. Debería mirar aquí. Eso es lo que tiene que mirar. Bien, ¿Eh? bien, bien, bien. ¿Tá? Bueno, me voy a Eh, calmar. sí, no, tranqui con eso, tranqui. Y después con el proceso de imágenes, no, eso no lo vas a poder cambiar. Así que es No, como tratarle de dar lo mejor, ¿cómo decirlo? El mejor tiempo o lo que consideres. Pero sí, tranquila, porque información no vas a cortar vos así. ¿Eh? bien, Estamos, gracias. no, por favor. Sí. Entonces estábamos aquí en lo que era las angios de vasos de cuello también. Teníamos dos formas, dos planos, sin contraste por un lado, en las cuales las adquisiciones se orientan en plano axial, y después las angios de cuello coronal, en donde sí cambia con gadolinio. ¿Por qué? Porque es otra forma y además también la secuencia es dinámica. Esto quiere decir de que vamos a adquirir la secuencia cuando el gadolinio está pasando por los vasos. Entonces ya ahí se empieza a complicar, porque necesitamos tiempos justos para poder ver el movimiento, o sea, o cómo pasa
el gadolinio por el vaso justo en el momento en el cual estamos adquiriendo. Pero hay herramientas que nos vamos a valer de ellas para darle los tiempos que necesitamos, o sea, o el tiempo justo. Entonces, algunas indicaciones abarcan el recorrido de los vasos supraórticos, con los cuales la exploración infiere aplicar planos de adquisición distintos en cada caso. Se recomienda estudiar por separado intracraneales y angio de vasos de cuello en 3 fases, incluyendo los vasos arteriales del encéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos para eso, para las imágenes. Pero antes vamos a mirar esta parte. ¿Cómo hace el equipo para discernir entre los vasos venosos y los vasos arteriales? ¿Sí? Con lo que serían bandas de presaturación. Toda la sangre eh, arterial sube hacia el cerebro. La sangre venosa baja. Entonces, aplicando bandas de presaturación, la sangre venosa, la sangre que está discurriendo hacia abajo, ¿sí? Se la corre de su frecuencia de precesión, entonces solamente se va a valorar los vasos que están subiendo. ¿Por qué? Porque estos de arriba, en donde está colocada la banda de presaturación, perciben otra señal, perciben otra frecuencia, entonces no entran en resonancia. Eso es lo que sería un efecto de entrada de corte, en los cuales los hidrógenos que descienden tienen otra frecuencia de precesión. Entonces, así se decir, es la forma de discernir vasos arteriales y vasos venosos por bandas de presentación colocadas. Entonces acá tenemos la banda, ¿sí? Y ambas técnicas requieren proposición de imágenes de reconstrucción, que es lo que estábamos hablando, y la selección de los planos de corte de visualización, o sea, cómo la queremos representar. ¿Sí? Siempre en los 3 planos, la mayor cantidad de rotaciones posibles, como para poder y agregar muchas imágenes a nuestro estudio. Acá lo que tenemos son los datos crudos. Esto quiere decir que cuando vamos adquiriendo ese volumen, se van viendo por parte cada uno de esos vasos. Y fíjense una cosa, fíjense los hidrógenos que se mueven, cómo están bien hiperintensos, ¿sí? Pero los que están por fuera, los estacionarios, tienen prácticamente todas las mismas señal. Secuencia de eco de gradiente, decíamos, una secuencia corta en donde el tiempo de relajación, el T1 de los hidrógenos que se mueven es muy, muy corto. Entonces necesitamos tiempos muy cortos para poder verlo y que se presenten, ¿sí? Con señal. Aquí como lo vemos, bien hiperintensos. Después todo esto se satura, se saca de la imagen, se recorta, se va, y solamente quedan las proyecciones de máxima intensidad, donde tenemos sangre, líquidos móviles de vasos arteriales. Entonces es el fenómeno de entrada de corte, en donde se saturan con radiofrecuencia los protones móviles e inmóviles. Pero la diferencia en los tiempos de relajación son los que no nos permiten obtener, ¿sí? Estas hiperintensidades que vemos aquí. Se destaca el estudio de la angioresonancia, centra su atención en el flujo sanguíneo y no en la pared de los vasos sanguíneos en sí mismo. No estudiamos pared, estudiamos el flujo. Acá vemos las 2 reconstrucciones, por ejemplo, acá vemos una vista posterior oblicua y acá una lateral de todos los circuitos arteriales, ¿sí? El circuito arterial, mejor dicho, del encéfalo. Así que linda aquí como viene, ¿sí? Todo lo que es la parte de la basilar, para la posterior, las carótidas, cerebrales, la media y la anterior, que sigue la proyección en un lateral un poquito oblicuado. ¿Sí? Recuerden esto, antecedentes familiares de aneurisma directo varangio. Después tenemos acá, por ejemplo, otras vistas, arterial y venosa. Fíjense la venosa, cómo sale todo el seno longitudinal, aparte del sigmoideo. Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo limpiamos todo esto? ¿Cómo recortamos todo esto? Y es bastante difícil. Entonces, hacer que todas las proyecciones que quedan con hiperintensidad queden demostradas en la imagen, ¿sí? Y después recortar partes, alguna que otra parte, nada más, y no sacar ninguna otra más, porque estaríamos cortando algo por ahí que no queremos, o que lo queremos mostrar en una imagen. Entonces, técnicas de selección del estudio de polígono de Willis y sus terminales, así también como vasos venosos, sin la necesidad de inyección de contraste. Esto para este caso. Habíamos dicho de que si hay una indicación en la cual se pide angios intravenosa y arterial, la venosa va a salir con gadolinio. ¿Sí? La arterial, ¿sí? No haría falta, pero por una forma, por protocolo, ¿sí? Adquiérala sin y con. Después acá tenemos un caso, fíjense cómo está faltando la cerebral media izquierda. Y fíjense todo el territorio que ocuparía, todo lo que es la parte temporal, ¿sí? Este paciente no tendría la irrigación
por la carótida. O sea que estas son las ventajas que tiene el polígono de Willis, ¿no? Que se tratan de buscar de que siempre haya circulación, por más que se obture una parte, ¿sí? Que no quede el cerebro sin circular. Entonces hay lo que se llaman circulaciones colaterales, como la leptomeningia, y hay otra más también, que hace que, bueno, el foco, por ejemplo, como volvemos aquí en un flare, después de un tiempito ya, fíjense este flare, no vemos una gran señal, ¿sí? Aquí, pero sí vemos que algo está pasando, ¿verdad? Esto ya pasó un par de días después del accidente cerebrovascular, ¿sí? Y comienza ya a notarse en la secuencia flare. Si haríamos una difusión, bien como está marcado acá, ¿sí? Esto sobre todo cuando están de guardia. Caso clínico, entonces, falta de irrigación sanguínea, el territorio extenso, frontoparietal. Cuando les cae una sospecha de ACV, muchos médicos solicitan cerebro por protocolo de stroke y angioresonancia. Como que sería fácil, diríamos, explorar un paciente que está transcurriendo una ACV más o menos 15 o 20 minutos. O sea, es prácticamente imposible porque el paciente no puede, ¿cómo decir? No puede obedecer órdenes, o sea, no puede quedarse quieto el paciente. Capaz que ni entiende lo que le estamos diciendo. Sí, porque tiene una fase auditiva, no comprende lo que le estamos diciendo. Entonces, lo primero que van a hacer, van a hacer el cerebro y van a arrancar por difusión, porque esta es la que le va a dar la información para lo que sería la parte de hemodinamia. ¿Sí? Si hay que destapar ese vaso, ¿dónde está ese tapado de ese vaso y qué territorio ocupa de la CD? Entonces lo que se van a fijar, se van a centrar primero de guardia, ¿sí? Secuencias difusión, después en el T2, después en el cerebro y después hacen la angio si es que el paciente lo tolera. ¿Sí? Pero difusión es la que le va a dar mayor información, sobre todo para la que es la parte terapéutica. Después, si va con tromboembolítico o directamente pasa a hemodinamia. Eh, Acá vamos para la parte de la angio de cuello. Fíjense las angulaciones cómo cambian en planos coronales. No nos interesa tanto ahora valorar el cerebro, aunque habíamos dicho de que primero si pedían angio de cuello, sin contraste a toda la región, o sea, en tres fases, y después la angio con contraste de cuello que cambia el plano, ¿verdad? Entonces, fíjense lo mismo, protocolo de bases, aquí está el T2 de cuello como para tener una imagen, para poder mostrar y poder programar el estudio, poder ver los vasos que estamos cortando, fíjense, vaso, 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 vaso. Tenemos una guía, una referencia, como para poder hacer nuestro corte. Y acá lo que les decía, estas herramientas tecnológicas que tenemos la secuencia Bolus o Tracker, el bolus es como una secuencia también muy rápida, que lo cual nos muestra como una especie de una imagen fantasmagórica, prácticamente sin detalle anatómico, en lo cual lo único que nosotros vemos es una hiperintensidad de un contorno del paciente y después justamente vemos cómo progresa el gadolinio. Nada más que eso, se la vemos gadolinio, cómo progresa por el brazo, cómo es todo el llenado cardíaco, y luego cuando nosotros vemos que ya empieza a subir por las carótidas y las vertebrales, ahí ya tenemos nuestro tiempo para poder largarle esa secuencia, para poder decir, bueno, es ahora. Y la otra forma es colocar un tracker, como decíamos, un punto de intensidad, cuando esto lo hace el equipo en forma automática, cuando detecta que aumenta la señal, automáticamente el equipo comienza a escanear. Esas son dos formas en las cuales se pueden valer como para poder, ¿cómo decirlo? Explorar justo en el tiempo necesario. Eh, a mí particularmente me gustaba verlo cómo venía la línea así, cómo llegaba y cuando se pintaba ya ahí largar la secuencia, o sea, verlo en tiempo real. Para mí me resultaba mejor, es como que me sentía que tenía más control sobre eso. Con el tracker no, eso no pasa. Acá, por ejemplo, tenemos una representación de vasos de cuello, y además también tenemos angiointra, fíjense que se exploró toda la región. Estos son puntos en los cuales se hacen lo que es la fusión de imágenes. Fíjense esta angio, son enormes, o sea, cortes axiales, son como 300 cortes aproximadamente para poder armar todo esto que vemos acá. Entonces, angio de cerebro primero, cuello segundo, y después la base también necesitamos ver lo que son los grandes vasos, ¿verdad? Fíjense las subclavias, la parte de la subclavia y la carótida izquierda, como viene. Entonces necesitamos verlos también, entonces también se explora hasta callado aórtico. Tenemos que verlo. Tres cortes obtenidos en plano axial y luego fusionados para la representación final de la imagen, que es lo que estamos viendo acá. Y acá tenemos lo que sería la superposición de corte. ¿Sí? Esto es un stack, este es otro stack y este es el otro. Y después pasamos a lo que serían los crudos de contraste, pero en proyección coronal. Fíjense qué lindo cómo se ven los vasos, cómo se demarca el flujo sanguíneo. Si supongamos que acá hay una placa de ateroma, veríamos una disminución de ese flujo.
Entonces el médico de ahí ya puede saber, ¿sí? Cómo están esas carótidas, o sea, cómo es el flujo sanguíneo en esa parte. En este caso, luego de la inyección de gadolinios, tiene imágenes en plano coronal abarcando todo el corrido de los vasos de interés. Ambas imágenes representan datos crudos sin reconstruir para luego después tener esto, más o menos. Acá le falta un poquito de ventana y además también fíjense esto, acá tenemos vasos venosos, ¿eh? Esta angio se fue de tiempo, acá tenemos vena. ¿Mm? Acá deberíamos lo que sería parte bien de todas las arterias y llegamos hasta aquí arriba, ¿verdad? Esta es otra de las variantes ya con gadolinio. Ahora pensamos, cuando demos una superindicación, hacemos superindicación, angioresonancia, si nos piden cerebro, cuello, con y sin gadolinio, angio arterial, venosa, decir, uy, ¿por dónde empiezo acá? ¿Por dónde empezamos a explorar acá? Y van a tener que tratar de empezar por lo que sería la parte cuando llegue el gadolinio, ¿verdad? Por la angio de cuello primera. Después pasar a venosa y después completar de último con un tardío, lo que sería la cuela de vasos intracraneales post-contraste. Pero sí, se empiezan allá como, digamos, cuando hay angioresonancias a veces tenemos algunas complicaciones en ese caso, pero por ahí no es los puntos. Simplemente recordando los dos puntos. O sea, si la indicación sugiere gadolinio, hacer las dos. Si la indicación sugiere angios de cuello, también abarcar, ¿sí? El cerebro, pero no solamente enfocarnos en el angio de cuello, sobre todo sin contraste, abarcar todo, por más que nos lleve un poco más de tiempo, porque además también pasa algo. Si el vaso se infiltra, supongamos, la vena de la vía se infiltra, y ustedes están haciendo el contraste ahí, pierden el estudio. Entonces, es una forma también de ustedes de poder recuperarlo ese estudio con la angio de cuello sin contraste. Entonces, traten de hacer sin y con, sin y con. No ahorrarse Disculpa, tiempo. Ariel, Sí, a ver, ¿podés repetir la última parte? Se me cortó un poquito, ¿de por favor. dónde, de dónde era de acá? No, O, no, ya, seguido y sí, con esto. ah, a ver, lo que estaba diciendo era que tratar de, cuando se hacen las angios, las indicaciones de las angios, ¿sí? De no evitar, o sea, mejor dicho, no ahorrar cortes, o sea, no decir, bueno, vamos a hacer ahora solamente angio de cuello y voy a centrarme solamente en los axiales de angio de cuello, ¿sí? Y cortar solamente ahí, o sea, abarquen todo, las tres partes, ¿sí? Como veíamos en la imagen esta, aquí. Sí, las tres partes como para poder salvarlo al estudio, porque si ahora a la hora que quieren hacer la angio de cuello con contraste y termina habiendo un problema con la vía o lo que fuere, ¿sí? Pierden el estudio. Es una forma de tratar de evitarse también de que se pierda información y que el paciente tenga que volver a hacerse el estudio por algo que salió mal. Entonces, siempre angiosin y con. Ambas comparativas, salvo en los casos mencionados, ¿sí? Angios de tiempos venosos, por ejemplo, del encéfalo, y en las angios de cuello, prestar mucha atención con eso, con los tres stack y no solamente enfocarse en el cuello. Eso es lo que Bien, estaba diciendo. bien, bien, bien. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar lo que son angios de arteria abdominal. Fíjense, aorta abdominal. ¿Mm? También, misma programación, desde dónde a dónde vamos, a planos de adquisición, cortados ahí, siempre en coronales, todos dinámicos, secuencias dinámicas, mismas secuencias. Estamos viendo secuencias seco de gradiente. Además, también eh, existe la forma de poder sacar ramas de la aorta, ¿sí? Sin la administración de contraste. Entonces eso también es otra ventaja que podemos llegar a tener. Cuando hay indicación específica, muy, muy específica, podemos utilizar este tipo de secuencias en sangre blanca, que es un T2, y poder ver las arterias y hacer una especie de angio sin contraste. Em, a ver, acá por ejemplo tenemos lo que son datos crudos, y fíjense lo que está demostrando aquí. Tenemos la aorta, fíjense el vaso, la pared del vaso sinuosa, ¿sí? Vemos parte de las ilíacas aquí adentro, ¿sí? Y tenemos renal derecha y renal izquierda. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Podemos también obtener las arterias renales, como les decía antes, consecuencias con sangre blanca en T2, en eco de gradiente T2. Entonces, observa irregularidad de los vasos sanguíneos que se evidencia por debajo de la emergencia de las arterias renales. Fíjense cómo cambia el recorrido de los vasos. Fíjense acá redondito, lindo, y acá ya no. Acá ya hay una irregularidad. No vemos pared, ¿cierto? Vemos flujo. Y acá vemos después la reconstrucción. Fíjese cómo quedó. ¿Ah? Vaso relativamente sano y ya acá comienza a haber irregularidades.
paciente va a necesitar, encima aquí es mucho más preocupante cuando hay un aneurisma o pasa algo, digamos, en la arteria, cuando hay ya una división de ella, ¿no? Cuando se paran una parte de las ilíacas primitivas, ahí ya se complica más todavía. En imagen derecha se observa la arteria de interés y el resto de los tejidos a subtraer, como vemos acá. Todo esto se recorta, lo que hablábamos anteriormente, se saca, se deja solamente los vasos o lo que es de máxima intensidad, para luego mostrar algo así. Acá, por ejemplo, tenemos una patológica. Fíjense, este caso también es rarísimo. Cómo la arteria se curva hacia un lado y tenemos presencia como de doble flujo, una aorta encendida, estamos viendo acá. ¿Eh? Entonces, en el cual se desplaza el vaso hacia la derecha, se observa además doble flujo dentro del mismo. ¿Mm? Fíjense por qué está así como que si lo hubiesen jalado, ¿no? Totalmente irregular, la posición y la forma. Fíjense la reconstrucción. Esta es una reconstrucción MPI, MIP, y esto es lo que sería un render o un MPR, donde se deja solamente el contraste. Y miren acá, doble vaso, doble flujo. Imagen correspondiente y sección de aorta. ¿Mm? Y acá también completamos algo parecido a lo que hablábamos con el cerebro. Si estamos haciendo angio del cerebro, estudiamos también el cerebro. Lo mismo va a pasar con el abdomen. Protocolo base de abdomen para angio, ya sea de tórax o abdominal, hacemos los 3 cortes entre 2: coronal, axial, sagital. Hacemos la inyección de contraste con la angio, y después se repasan axiales, postgadolíneo. Nunca solamente se muestra solamente el angio, ¿sí? Nunca van a hacer eso, o sea, mostrar solamente la indicación del estudio. Lo van a completar con otras más. Acá tenemos justamente lo que les decía anteriormente, angios renales, fíjense ahí, chiquititas, una y la otra. ¿Eh? Acá, miren esto acá, este colédoco gigante. ¿Eh? Algo pasa con este colédoco, está operado o algo así. Como el volumen donde se encuentran las arterias renales es pequeño, se pueden realizar secuencias gradiente T2 volumétricas sin gadolinio. Entonces lo que vemos es esto aquí. Se obtiene un volumen y fíjense cómo se ve el vasito, y ambas arterias, ahí, de un lado y del otro, para después obtener esto, sin contraste. También, esto es una indicación bastante sutil. ¿Qué es lo que harían en este caso? Van a hacer el abdomen, ya el paciente canalizado, obviamente, todo, ¿no? Van a tirar esta angio primero, ¿sí? Y después van a hacer la angio con contraste, si es que se la solicita, ¿sí? Porque no van a poder sacar foco, por ejemplo, que a veces también es otra de las cosas que se suele ver, es foco en arterias renales o una tensión en arterias renales. Se van a sacar toda la aorta y con sus ramas. Pero si ustedes le están ya indicando más o menos qué es lo que hay que estudiar, el interés por el cual va ese paciente, fíjense qué linda secuencia pueden hacer también con sangre blanca. Con un volumen como en el oído, cuando hablábamos, cuando veíamos el oído, que hacíamos todos los cortes volumétricos, exactamente lo mismo podemos hacer con las arterias renales. Bueno, esta es la parte de angio, ¿sí? Va a faltar, que es lo que vamos a hacer el complemento ahora con la segunda parte. Así que voy a dejar acá de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, algo de esto? A ver, se ponen ahí. ¿Va bien? Hola, Dalila Luján, hola también. ¿Preguntas? ¿Ninguna? TOF, ¿qué es? Las siglas TOF, es Time, o sea, Off Fly, tiempo de vuelo significaría. Es una sigla en inglés, que es lo que nos está diciendo que es que justamente cuando tenemos la radiofrecuencia está pasando, digamos, como se están excitando los hidrógenos, justo agarra a aquellos que van pasando por donde está puesto el gradiente. ¿Sí? Entonces, apenas absorben señal, esto lo emite al medio. Son tiempos muy cortos, son 5 o 10 milisegundos capaz, porque tienen un T1 muy, muy corto los líquidos móviles. Entonces, eso es lo que serían las siglas TOF, TOF, Time of Flight. ¿Mm? Acá vemos el chat, después nada más, ¿no? Ahí arriba, no. Bueno, en general es un tema, digamos, de complemento. ¿Por qué? Porque es un estudio en sí de complemento. Entonces, lo importante es 2 puntos que veníamos hablando anteriormente.
no, primero, fundamental, no solamente, no hacer sola la angio y dejar el estudio sin la secuencia así, ASL. Me mataste con esas ASL. Es parecida. A ver, un poquito más de datos, Dalila. ¿De qué equipo? Bueno, no lo conozco, con la sigla ASL. Lo voy a buscar. Lo voy a anotar eso. Tengo por allá, pero lo voy a anotar. No, la secuencia Entonces, es a ver. cuando es con gadolinio, primero, Ujú. si es un cerebro y un cuello, primero se hace el cuello y después el Harías, cerebro arterial y después venoso. claro, a ver, por ejemplo, indicación. Cerebro con angio arterial de vasos intra y extra, perdón, con gadolinio. Así sería la indicación. Si no, dijiste que cuando pedían cuello y también cerebro. Ah, cuando pide la, bueno, está bien, con contraste, sin contraste. La vamos a repasamos eso entonces. Hacemos planos de cerebro, las tres secuencias del protocolo base. Angio arterial, sin contraste, solamente al cerebro, ¿cierto? Pasamos cuello, estudiamos los tres está como les había mostrado también, angio de cuello en cortes axiales sin contraste, para luego pasar a hacer la inyección dinámica y obtener la angio de cuello con contraste. ¿Sí? Después, si quieren completarla o no completarla, pueden hacer la postcontraste también arterial del cerebro. ¿Mm? O sea, tratar de no cortar los vasos, sino focalizarse en una región en particular. Nada más. ¿Está? Genial. Muy bien. Es un protocolo de secuencias de perfusión, me dice acá la línea. Ah, mira, es un protocolo. La verdad que no lo sé, Alia. Tendría que buscar lo que es ASL. Así que voy a mirar qué es lo que es. Capaz que a lo mejor también sea algunas cuestiones de misma, de software o de algo así. Pero bueno, no, la verdad que no lo sé. Es una tarea para investigar. ¿Mm? Pero bueno, lo voy a hacer ahora. Mientras tanto, ahora hacemos el corte. 5, 8 minutitos. Se termina la grabación y volvemos para la segunda parte. Así que voy a cortar aquí y seguimos.